Jason le confesó a su padre directamente quién lo estaba amenazando días antes de morir trágicamente. El padre guardó silencio completo durante 10 días por miedo terrible. Este accidente tiene demasiadas coincidencias extremadamente sospechosas. Pero hoy finalmente revela el nombre exacto que su hijo mencionó. Y la familia merece justicia verdadera. Jason le reveló directamente a su padre la identidad exacta de quien lo estaba amenazando días antes de perder trágicamente la vida. El padre mantuvo silencio absoluto durante 10 días completos por temor a represalias, pero hoy finalmente revela públicamente el nombre específico que su hijo le mencionó. Este accidente presenta demasiadas coincidencias extremadamente sospechosas y la familia completa merece justicia verdadera. Presten atención porque lo que van a escuchar les va a partir el corazón. Rocío Sánchez Azuara, una mujer que todos conocemos por su integridad y por no tener pelos en la lengua, ha decidido soltar esta bomba que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo y de la opinión pública en México. No estamos hablando de un simple rumor de pasillo ni de una suposición malintencionada. Estamos hablando de la confesión desgarradora de un hijo que, sintiendo la sombra de la tragedia sobre sus hombros, buscó el refugio de su padre para dejar un testimonio de vida. El muchacho sabía perfectamente que lo estaban siguiendo, que sus pasos estaban contados, y en un acto de desesperación y amor filial, le entregó a su progenitor la pieza del rompecabezas que hoy todos buscamos. El silencio de 10 días del Señor no fue por falta de voluntad, fue un silencio de terror, un silencio de un hombre que acaba de enterrar a su sangre y que sabe que allá afuera, el lobo que acechaba a su hijo todavía tiene hambre. Rocío ha sido el puente para que esta verdad no se quede en el fondo de una tumba, revelando que Jason no solo tenía miedo, sino que tenía la certeza de quién quería ver su final. La urgencia de esta noticia es tal que no podemos permitirnos ni un segundo de distracción, porque lo que se está destapando aquí es una red de traiciones y presiones que superan cualquier ficción que hayamos visto en la televisión abierta. Es un grito de auxilio que llega tarde para Jason, pero que llega a tiempo para que nosotros, como sociedad, exijamos que las cosas se aclaren de una vez por todas. Escúchenme bien, escúchenme con toda su atención, porque lo que les voy a compartir en este preciso instante los va a dejar completamente boquiabiertos y con el corazón acelerado a 1000 por hora. Rocío Sánchez Azuara acaba de sacar a la luz información absolutamente explosiva que tiene a todo el país con la piel erizada. Resulta que antes de que Jason perdiera la vida en ese siniestro de avioneta que todavía desprende puro misterio sin resolver, y antes de que se me vayan a otro lado o se distraigan con el chisme del vecino, quiero que le den like a este video y que lo compartan con todos sus conocidos, porque esta información que Rocío Sánchez Azuara reveló es de esas que no pueden quedarse guardadas en un cajón. Esto tiene que saberse, tiene que llegar a todos lados para que la gente entienda que aquí pasó algo muy sospechoso y que no podemos dejar que la muerte de Jason se quede sin respuesta. Denle like, compártanlo y suscríbanse a Bajo la Mesa VIP si todavía no lo han hecho, porque aquí les traemos la información que otros no se atreven a contar. Quédense hasta el final porque todavía falta lo mejor de esta historia que los va a dejar con el ojo cuadrado. El joven le reveló directamente a su padre quién demonios lo estaba intimidando constantemente. Así como lo están escuchando, comadres y compadres queridos. El muchacho sabía perfectamente que algo andaba terriblemente mal, que alguien lo tenía bajo presión, y por esa razón decidió abrirle completamente su corazón a su papá, quien ahora, después de 10 días eternos de un silencio que seguramente le pesó como toneladas en el alma, finalmente decidió revelar todo. Rocío Sánchez Azuara, esa mujer valiente que jamás se anda con rodeos y que siempre ha tenido el coraje para expresar las cosas tal cual son, fue quien destapó esta bomba informativa. Y no piensen que esto es simplemente un rumor de barrio, ¿no, señores? Esto tiene absolutamente toda la apariencia de ser el escándalo más grande del año, porque cuando un padre toma la decisión de hablar después de sepultar a su hijo y de soportar el dolor en soledad durante 10 días enteros, es porque lo que necesita expresar es tan monumental que ya no puede guardarlo más. Cuando esto salió a la luz,
las redes y los medios tradicionales se paralizaron, porque la sombra de la duda sobre ese accidente de avioneta siempre estuvo ahí, pero ahora tiene un nombre y un apellido que lo cambia todo. Cuando se intentó apagar el escándalo inicialmente, diciendo que se trataba de una falla técnica, muchos bajaron la guardia, pero cuando alguien con tanto poder e influencia como los involucrados en esta historia interviene, es cuando más debemos dudar. No es un chisme cualquiera. Es una situación delicada que afecta la reputación de figuras que se creían intocables y que pone en tela de juicio la seguridad de todos aquellos que se atreven a destacar en este país. La tensión es palpable en el ambiente, y no es para menos, porque estamos ante la posibilidad de que lo que se manejó como una tragedia del destino sea, en realidad, el resultado de una amenaza cumplida. Rocío ha puesto el dedo en la llaga, y esa llaga está supurando una verdad que muchos querían mantener bajo llave. ¿Cómo es posible que un joven con todo el futuro por delante, lleno de sueños y con una familia que lo adoraba, terminara sus días en medio de un campo de escombros? La respuesta parece estar en esa conversación privada, en ese susurro al oído de un padre que hoy se convierte en un grito de guerra por la justicia. La magnitud de este escándalo familiar trasciende las pantallas porque toca lo más sagrado que tenemos: la seguridad de nuestros hijos y la integridad de nuestra palabra. Cada detalle que Rocío ha compartido nos lleva a pensar que Jason estaba viviendo un infierno en vida, un calvario de intimidaciones que lo obligaron a buscar un seguro de vida en forma de confesión. La intriga crece cuando analizamos que el silencio del padre no fue casualidad, sino una estrategia de supervivencia en un México donde a veces el que habla termina como el que ya no está. Pero el velo se ha rasgado, y la luz de la verdad está empezando a incomodar a quienes preferían la oscuridad de la impunidad. Prepárense, porque lo que sigue nos ayudará a entender por qué este hombre esperó tanto tiempo para decir lo que su hijo le confió en sus últimos momentos de angustia. Ahora bien, mis queridas comadres y compadres, para entender la gravedad de lo que está pasando, tenemos que ponernos en los zapatos de ese padre. En nuestro México lindo, sabemos perfectamente que la familia es lo más sagrado, es el tesoro que protegemos por encima de nuestra propia vida. Por eso, cuando nos preguntamos por qué este hombre guardó un silencio sepulcral durante 10 días eternos, no podemos juzgarlo a la ligera. Imaginen por un momento el peso de ese secreto. Tener en la punta de la lengua el nombre de la persona que tu hijo señaló como su verdugo, mientras todavía estás recibiendo las condolencias de gente que quizá no es tan sincera. El Señor esperó 10 días no por falta de carácter, sino por un instinto de protección que solo un padre mexicano entiende. En un país donde a veces la justicia camina lento y las represalias vuelan rápido, hablar antes de tiempo puede ser una sentencia para los que se quedan. Él sabía que si soltaba ese nombre sin estar preparado, ponía en la mira al resto de sus seres queridos, a los hermanos de Jason, a su propia esposa, a esa niñita que se quedó sin padre. Este silencio fue calculado, fue un silencio de luto, pero también de estrategia. Durante esos 10 días, el padre de Jason tuvo que digerir la pérdida mientras repasaba cada palabra, cada gesto y cada lágrima que su hijo derramó en esa última plática. No es fácil enfrentarse a figuras que tienen el poder de mover los hilos de la opinión pública y de las instituciones. Jason no era cualquier persona, y quienes lo estaban presionando tampoco lo son. Por eso, el hecho de que Rocío Sánchez Azuara sea quien le dé voz a este hombre es fundamental. Rocío no es solo una conductora de televisión. Para nosotras, es esa mujer que ha pasado por dolores inmensos, que sabe lo que es perder a un hijo y que tiene una sensibilidad especial para detectar cuando alguien está hablando con la verdad desde el fondo de su alma rota. Ella validó este testimonio porque reconoció en los ojos de ese padre el mismo dolor y la misma sed de justicia que ella misma ha navegado. El contexto aquí es de una traición profunda. En nuestra cultura, el respeto y la lealtad son pilares, y lo que Jason le confesó a su padre fue precisamente que alguien en quien él confiaba, alguien que compartía su mesa o sus negocios, le había dado la espalda de la peor manera. El miedo a las figuras de poder es real, comadres, no nos hagamos.
Sabemos que hay nombres que no se pueden pronunciar en voz alta sin que algo tiemble. El padre de Jason tuvo que asegurarse de que, al hablar, tuviera el respaldo de alguien con la credibilidad de Rocío, para que el nombre no se perdiera en el aire o fuera borrado por un plumazo de influencias. Esos 10 días fueron para armarse de valor, para encomendarse a Dios y para decidir que el honor de su hijo valía más que su propio miedo. Porque al final del día, ¿qué dirá la gente si un padre se queda callado sabiendo quién atormentó a su hijo? La dignidad de la familia estaba en juego. Rocío, con ese instinto que la caracteriza, supo que este no era un momento para el sensacionalismo, sino para la verdad cruda. Al destapar esta noticia, ella no solo nos da un chisme de espectáculos, nos entrega una radiografía de la lucha de un hombre contra un sistema que a veces parece diseñado para que los poderosos siempre ganen. Pero este padre ya no tiene nada que perder, porque ya perdió lo más grande, y esa es la fuerza más peligrosa del mundo. Ahora que entendemos por qué cayó, es momento de analizar quién era realmente Jason y cómo fue ese encuentro en la finca donde todo cambió. Para profundizar en esta historia, es vital que comprendamos quién era realmente Jason, porque en este mundo de luces y sombras, es muy fácil que la gente empiece a inventar versiones que no corresponden a la realidad. Jason no era el típico junior que vivía de las glorias de los demás, ni un hombre dado a los escándalos o a las exageraciones de medianoche. Quienes lo conocieron de cerca, y así lo ha recalcado Rocío Sánchez Azuara, con una seriedad que estremece, lo describen como un hombre de una pieza, un trabajador incansable que ponía el lomo antes que la queja. Era serio, reservado, de esos hombres que prefieren escuchar antes que hablar y que, cuando abrían la boca, era porque tenían algo de peso que decir. No era alguien que anduviera fabricando dramas para llamar la atención. Al contrario, Jason solía guardarse sus problemas para no preocupar a los suyos, manteniendo siempre esa fachada de fortaleza que tanto nos gusta a los mexicanos, pero que a veces se convierte en una cárcel de cristal. Por eso, cuando Jason buscó a su padre para hablar, no fue una plática cualquiera de domingo. El escenario de esta confesión fue su finca, ese rincón de paz alejado del bullicio de la ciudad, de los teléfonos que no dejaban de sonar y de las miradas indiscretas de los socios que hoy están bajo la lupa. Imaginen la escena, comadres, porque es de esas que parecen sacadas de una película, pero con el dolor punzante de la vida real. Ahí, entre el olor a tierra mojada y el silencio del campo, donde Jason se sentía verdaderamente libre, fue donde la máscara de éxito y tranquilidad se le cayó por completo. Su padre recuerda que no vio al hombre de negocios exitoso, sino al niño asustado que buscaba protección. Jason le confesó que se sentía asfixiado, que el aire ya no le llegaba a los pulmones porque había personas que lo estaban acorralando, cerrándole las puertas y presionándolo de una manera que ya rayaba en lo inhumano. Rocío Sánchez Azuara detalló que en esa propiedad rural, Jason le abrió su corazón a su progenitor como nunca antes lo había hecho. Le habló de una presión que no venía de las deudas o del cansancio, sino de personas peligrosas que se habían infiltrado en su círculo más cercano. Le explicó que ya no podía tomar decisiones propias, que sentía que cada paso que daba estaba siendo vigilado y que cualquier intento de independencia era respondido con una advertencia velada. El muchacho estaba viviendo una pesadilla en su propio paraíso. El padre, al escucharlo, sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima de la finca. Ver a su hijo, a ese hombre que él mismo formó con valores de respeto y dignidad, admitir que estaba bajo el yugo de gente sin escrúpulos, fue un golpe que lo dejó sin aliento. Jason no usó metáforas, fue directo. Le dijo que lo tenían contra las cuerdas y que temía que, si no cedía a ciertas peticiones que iban en contra de sus principios, el precio a pagar sería demasiado alto. Esta conversación en la finca es la clave de todo, porque fue el último momento de honestidad brutal antes de que el destino, o alguien más, decidiera que su tiempo se había acabado. Jason le narró a su padre cómo esas personas habían pasado de ser aliados a ser carceleros de su éxito. El muchacho sentía que lo estaban utilizando como una pieza de ajedrez en un juego donde él no conocía todas las reglas. Lo más triste de todo, y lo que a Rocío más le dolió compartir,
es que Jason presentía que esa calma en la finca era el preludio de una tormenta de la que no saldría ileso. Esta revelación nos hace cuestionar cada gesto incómodo que vimos en sus últimas apariciones públicas y cada silencio que antes nos pareció normal. Pero lo más fuerte, comadres, no fue solo el miedo, sino el hecho de que Jason, en medio de esa asfixia, tuvo la claridad de señalar con el dedo a quien hoy su padre finalmente se atreve a nombrar. Prepárense, porque aquí es donde la impotencia se convierte en una pregunta que quema. ¿Cómo es que nadie pudo salvarlo si el nombre ya estaba sobre la mesa? El dilema que Jason enfrentaba en esas horas finales era, sencillamente, desgarrador. No es que no quisiera acudir a la ley, comadres. Es que en el mundo en el que él se movía, la ley a veces parece un concepto lejano cuando te enfrentas a figuras que tienen los hilos del poder bien amarrados entre los dedos. Según lo que Rocío Sánchez Azuara ha podido indagar, Jason sentía que denunciar era como firmar su propia sentencia de forma anticipada. Él le explicaba a su padre, con una angustia que se le desbordaba por los ojos, que esas personas no solo tenían dinero, sino que tenían alcance. Tenían amigos en los lugares correctos y enemigos en los lugares equivocados. ¿A quién le vas a pedir ayuda cuando sientes que el sistema mismo podría estar del lado de quien te acecha? Ese es el drama de muchos en nuestro país, y Jason lo estaba viviendo en carne propia, atrapado entre la espada de su integridad y la pared de una amenaza que ya no era una posibilidad, sino una realidad inminente. Fue en medio de ese callejón sin salida donde Jason hizo lo único que un hombre de honor puede hacer para proteger su legado. Le entregó a su padre el nombre. Así, sin rodeos, con la voz temblorosa pero firme, le dijo: «Papá, si algo me pasa, el responsable es…» Y pronunció ese nombre que hoy quema en los labios de su familia. No fue una suposición, fue una identificación directa. Rocío reveló que Jason fue sumamente específico sobre por qué esa persona lo tenía en la mira y qué era lo que buscaba obtener de él a través del miedo. El padre, en ese momento, sintió que el mundo se le venía encima. Tener ese nombre en su poder era una responsabilidad que le pesaba más que cualquier otra cosa, porque Jason se lo dio como un seguro, como una última voluntad de justicia por si el destino decidía jugarle una mala pasada. El muchacho sabía que su padre era el único que no se vendería, el único que no se dejaría amedrentar por los millones o las influencias de ese personaje. Y miren, antes de que sigamos profundizando en quién es esta persona y qué fue lo que Jason le entregó físicamente a su padre como prueba, quiero pedirles algo desde el fondo de mi corazón. Si ustedes, como yo, creen que la justicia no debe ser solo para quienes pueden pagarla, y si sienten que la memoria de un joven trabajador como Jason merece ser respetada, por favor, denle like a este video ahora mismo. Compartan esta información en sus redes sociales. Mándensela a sus amigas por WhatsApp, porque la única forma de que estas figuras poderosas no se salgan con la suya es que nosotros, el público, no quitemos el dedo del renglón. Suscríbanse a Bajo la Mesa VIP y activen esa campanita, comadres, porque aquí no vamos a soltar este caso hasta que la verdad brille por completo. Este no es un video más, es una cadena de apoyo para una familia que hoy se siente sola contra el mundo. Ayúdenos a que este grito de justicia llegue a cada rincón de México, porque si nos callamos hoy, mañana podría ser cualquiera de nosotros. Este nombre que el padre finalmente ha decidido soltar no es el de un desconocido, y ahí es donde todo se descompone, porque se trata de alguien que estuvo presente en momentos clave de la vida de Jason. Alguien que, mientras le estrechaba la mano con una sonrisa, probablemente ya estaba planeando cómo sacarlo del camino. La impotencia de un padre que escucha esto y no puede correr a la policía porque su propio hijo le ruega que guarde silencio por seguridad, es algo que no le deseo a nadie. Jason sentía que si hablaba oficialmente, la reacción sería inmediata y violenta contra su finca, contra sus negocios y, lo más sagrado, contra su pequeña. Por eso prefirió confiar en la sangre, en el hombre que le dio la vida, esperando que ese nombre fuera el escudo que nunca llegó a protegerlo en el aire. Pero lo que Jason no imaginó es que su éxito, ese que construyó con tanto esfuerzo, sería precisamente el imán para las serpientes que hoy, tras su partida, intentan fingir una tristeza que nadie les cree.
porque lo más fuerte no fue la amenaza en sí, sino descubrir cómo el éxito y el peligro caminan de la mano en los círculos donde la envidia se viste de seda. El éxito, comadres, es un arma de doble filo que en este mundo de las luminarias y los grandes negocios suele atraer más moscas que miel. Jason, con esa nobleza que lo caracterizaba, no alcanzó a ver que su ascenso meteórico estaba despertando los instintos más bajos en personas que él consideraba parte de su círculo íntimo. Rocío Sánchez Azuara, al analizar este caso con la agudeza que la distingue, ha puesto sobre la mesa una realidad que muchas veces preferimos ignorar. El éxito ajeno es el veneno de los mediocres. Jason empezó a notar que el ambiente a su alrededor se volvía pesado, cargado de una energía que ya no era de colaboración, sino de acecho. Esas serpientes de las que hablaba Rocío no llegaron de fuera. Ya estaban ahí, disfrazadas de socios estratégicos, de amigos de parrilladas y de consejeros financieros que, con una palmadita en la espalda, le iban midiendo el terreno para ver por dónde podían fracturarlo. Las señales de peligro no fueron estruendosas al principio, y eso es lo que más nos duele de esta historia. Fueron advertencias sutiles, de esas que te dejan una sensación de vacío en el estómago, pero que intentas racionalizar para no parecer paranoico. Rocío reveló que Jason comenzó a recibir mensajes inquietantes en su teléfono personal, textos que no contenían insultos directos, pero que estaban cargados de un cinismo aterrador. Eran frases como: «Qué bueno que te va bien, Jason, solo no olvides quiénes te abrieron la puerta», o «Disfruta el vuelo, pero recuerda que el cielo no es de todos». Llamadas a altas horas de la noche, donde nadie hablaba del otro lado, solo se escuchaba una respiración pesada que parecía decirle que nunca estaba realmente solo. Estas tácticas de terror psicológico buscaban recordarle, minuto a minuto, que su posición no era fruto únicamente de su esfuerzo, sino de una concesión que ellos le habían otorgado, y que, de la misma forma, podían arrebatarle. Según lo que el padre le confesó a Rocío, Jason empezó a cambiar su semblante. Dejó de ser aquel hombre risueño para convertirse en alguien que revisaba 2 veces la cerradura de su puerta y que miraba por el retrovisor con una frecuencia inusual. Las serpientes habían logrado su cometido: sembrar la semilla de la duda y el miedo en su propio hogar. En las reuniones de negocios, las pullitas eran constantes. Le hacían comentarios irónicos sobre su seguridad, sobre lo arriesgado que era viajar, tanto en avioneta, o sobre lo vulnerable que se volvía uno cuando tenía tanto que perder. No eran advertencias de amigos preocupados, eran recordatorios de su vulnerabilidad. Jason le dijo a su padre que sentía que estaba caminando sobre un campo minado donde cada socio guardaba un detonador en el bolsillo. Esta gente, comadres, tiene una forma de operar muy específica. No te atacan de frente porque temen tu luz. Prefieren ir minando tu confianza, asfixiando tus finanzas y aislándote de tus verdaderos apoyos. Rocío explicó que Jason se sentía cada vez más solo a pesar de estar rodeado de gente. Las llamadas de negocios se convirtieron en sesiones de presión donde le exigían porcentajes injustos o le pedían que firmara documentos que comprometían su integridad. Cuando él se negaba, la sutileza desaparecía y el tono se volvía gélido. «Jason, piensa en tu familia antes de decir que no», le llegaron a decir. Imagínense el impacto de esas palabras en un hombre que vivía por y para los suyos. El éxito se le había convertido en una jaula de oro donde los barrotes eran las miradas de aquellos que esperaban su primer error para devorarlo. Y lo más triste es que mientras Jason luchaba contra estos demonios internos, hacia afuera tenía que seguir manteniendo la imagen del triunfador, del hombre que no se dobla ante nada. Pero por dentro, el muchacho estaba roto, y esa última plática en la finca fue el momento en que ya no pudo más con el peso de tantas máscaras. Pero lo que Jason no sabía es que el peligro ya no solo estaba en las palabras o en los mensajes, sino que estaba a punto de manifestarse de la forma más cruel, tocando lo más sagrado que tenía: el bienestar de su hija y su propia seguridad en el aire. Lo que verdaderamente nos rompe el alma en esta historia, y lo que Rocío Sánchez Azuara enfatizó con un nudo en la garganta, es que Jason no solo temía por su propio pellejo.
Su mayor angustia, esa que lo hacía dar vueltas en la cama durante las madrugadas, era su pequeña hija. Para Jason, esa niña era la luz de sus ojos, el motor que le daba sentido a cada uno de sus proyectos y el refugio donde las envidias del mundo exterior no podían alcanzarlo. Sin embargo, en esas últimas semanas, esa paz se vio empañada por un presentimiento oscuro. Rocío relató un episodio que nos pone la piel de gallina. Días antes del fatídico vuelo, la niña, sin motivo aparente, rompió en un llanto inconsolable mientras estaba con su abuelo. No era un berrinche de infancia, era un llanto de esos que salen del alma, un llanto premonitorio que parecía advertir que algo terrible estaba por fracturar a su familia para siempre. Cuando Jason se enteró de esto, su corazón se terminó de quebrar. Sentía que el peligro ya no solo lo acechaba a él en las oficinas o en los aeropuertos, sino que la sombra de esas amenazas estaba empezando a asustar a lo más puro que tenía. Esta preocupación por su hija fue lo que finalmente lo empujó a buscar a su padre en la finca para soltar toda la verdad. «Papá, cuídala si yo no estoy», fue una de las frases que Jason pronunció con una gravedad que hoy resuena como una despedida. Y es que, apenas unas horas después de esa confesión desgarradora, ocurrió lo impensable. El accidente de la avioneta no fue solo una tragedia nacional, fue el cumplimiento de un temor que Jason ya había puesto en palabras. Pero aquí es donde la lógica se rompe y las dudas empiezan a carcomer a la familia y a todo México. ¿Cómo es posible que una aeronave que contaba con todos los mantenimientos al día, operada por un piloto de absoluta confianza y en condiciones climáticas que no representaban un riesgo mayor, terminara desplomándose de esa manera tan violenta? Rocío Sánchez Azuara, con la valentía que la caracteriza, ha cuestionado lo que muchos callan. Las inconsistencias técnicas son demasiadas para ser ignoradas. Testigos y expertos han mencionado que la caída no fue un planeo por falta de combustible, sino un desplome súbito, como si algo o alguien hubiera decidido que ese vuelo no llegaría a su destino. Resulta extremadamente sospechoso que este accidente ocurriera precisamente cuando Jason estaba a punto de tomar decisiones que afectarían los intereses de esas personas poderosas que lo tenían bajo presión. En el mundo de los espectáculos y los negocios en México, sabemos que las coincidencias de este calibre rara vez son obra del destino. El desplome de la avioneta se siente, para muchos, como el punto final que alguien puso a la confesión de Jason. El padre, al recibir la noticia, no solo sintió el dolor de la pérdida, sino el peso de saber que lo que su hijo le había advertido en la finca se había cumplido con una precisión aterradora. Las autoridades hablan de fallas mecánicas, pero la familia, respaldada por la información que Rocío ha sacado a la luz, sabe que hay piezas que no encajan en esa versión oficial tan conveniente. Esa niña que lloró sin consuelo hoy es el recordatorio viviente de que Jason no se fue por un error del motor, sino que se llevó consigo un secreto que su padre ahora está decidido a proteger a toda costa, enfrentándose a la determinación de quienes creen que con el silencio se puede tapar la luz. Pero la lucha apenas comienza, porque existen pruebas que el joven dejó en manos de su progenitor, objetos que podrían cambiar el rumbo de esta historia de manera definitiva. La lucha interna que ha vivido el padre de Jason en estos últimos días es algo que solo quienes han sentido el frío de la injusticia pueden dimensionar. No se trata solo de la pena de haber perdido a un hijo en la flor de la vida, sino del tormento de saber que la verdad está guardada en un cajón mientras el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado. Rocío Sánchez Azuara, al conversar con este hombre, percibió una determinación que nace directamente de la desesperación, pero también de una promesa inquebrantable. El Señor no solo carga con el nombre del responsable en su memoria, carga con una prueba física que Jason, en un acto de lucidez extrema, le confió durante aquel encuentro en la finca. Se trata de un objeto, un dispositivo que Jason le entregó con las manos temblorosas, diciéndole que ahí estaba el seguro de vida de la familia. Rocío ha sido muy cautelosa al mencionar los detalles técnicos de este objeto para no entorpecer cualquier proceso legal futuro, pero ha dejado claro que contiene información crucial, registros,
grabaciones o documentos que prueban que las amenazas no eran producto de la imaginación de un joven estresado, sino un plan coordinado para someterlo. Este objeto con pruebas ocultas es lo que ha mantenido al padre en pie durante estos 10 días de silencio estratégico. Imaginen la tensión de tener en tus manos la evidencia que podría derrumbar a personas con tanto poder, mientras esas mismas personas te envían coronas de flores y te dan el pésame en el velorio. Es una situación de película de terror. El padre sabía que no podía entregar esa prueba a cualquiera. Necesitaba el momento justo y el respaldo mediático necesario para que la información no desapareciera en alguna oficina burocrática. Por eso, la intervención de Rocío ha sido el catalizador que ha despertado a la opinión pública. La reacción social no se ha hecho esperar, y es que en México ya estamos cansados de que las verdades se entierren junto con las víctimas. Las redes sociales han estallado en un grito unísono de justicia para Jason, y miles de mujeres, madres que sienten este dolor como propio, han inundado las plataformas exigiendo que no se dé carpetazo al caso bajo la etiqueta de accidente. Esta presión social es lo que realmente asusta a los involucrados. Ya no es solo un padre solo contra el mundo. Ahora es una audiencia masiva que está vigilando cada paso de la investigación. La gente se pregunta, si Jason dejó pruebas, ¿por qué no se han integrado al expediente oficial? ¿Por qué parece haber tanta prisa por cerrar el caso de la avioneta? La determinación del padre se ha convertido en el motor de un movimiento que busca transparencia. Él ha dicho que no descansará hasta que el contenido de ese objeto sea analizado por peritos independientes, lejos de las influencias que Jason tanto temía. El padre de Jason sabe que el camino que tiene por delante va a ser largo y difícil, pero también sabe que no puede fallarle a su hijo, que tiene que seguir adelante por él, por su nieta, por toda la familia. Rocío Sánchez Azuara le mandó un mensaje muy bonito al final de su revelación. Le dijo que no está solo, que hay miles de personas que están con él. Así que ya saben, comadres y compadres, esta es la historia que Rocío Sánchez Azuara reveló sobre lo que Jason le confesó a su padre antes de morir. Denle like a este video, compártanlo en todas sus redes, suscríbanse a Bajo la Mesa VIP y sobre todo, no dejen que esta historia se olvide. Jason merece justicia, su familia merece respuestas. Nos vemos en el próximo video con más información. Cuídense mucho y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque haya quienes quieran mantenerla enterrada.